decidí hacer un monitor cardíaco, pero que no fuera solo una tecnología para 1 minuto, 2 minutos o 24 horas como lo hace el Holter, sino que fuera periodos mucho más largos, porque a mí me ocurrían estos episodios, por ejemplo, una vez cada 2 meses. Hola, mi nombre es Francisco Martínez, soy ingeniero físico y doctor en ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Me encuentro muy complacido por esta invitación del Centro de Bioinformática y Biología Computacional para hablar un poco de mi experiencia más desde la parte humana que profundizando en temas netamente académicos. Mi familia es una familia emprendedora. Nosotros pues hacíamos snacks y eso viene desde mis abuelos que producían bombones, manzanitas, dulces de todo tipo, pero siempre había algo en común y es que eran productos artesanales y así siguió pues mi mamá con la tradición. Entonces, si bien eso nos daba para vivir, era una vida muy ajustada económicamente. Y eso fui observando que una de las razones era que los procesos eran muy manuales. Entonces, pues desde muy pequeño veía que cada vez que, por ejemplo, se lograba conseguir una mejor máquina, por ejemplo, una máquina para sellar los empaques mejor, pues todo mejoraba. O cada vez que mi papá hacía algún montaje allí un poquito también, bueno, no lo más sofisticado, pero sí alcanzaba a ver que con cada mejora en la infraestructura o en la capacidad técnica, siempre había una mejora en los resultados. Esto también lo entendió la competencia y la competencia pues luego mejoró muchísimo las capacidades y eso pues nos terminó sacando del mercado. Siempre tuve esa inquietud sobre cómo hacer, por ejemplo, una mejor máquina empacadora, cómo automatizar un proceso de producción de papas fritas, de pelado, de picado, cómo una banda transportadora o cómo hacer un sistema de pesaje. Y eso me motivó a estudiar ingeniería. En principio, pues bueno, adicionalmente tenía una pasión natural por la medicina. Entonces, pues fue difícil tomar una decisión porque quería estudiar en el tema de la salud, pero tenía como una capacidad innata más para el tema de ingeniería, como la matemática, los procesos lógicos. Me vi como en la elección de ingeniería de sistemas o ingeniería electrónica o algo como de mecatrónica o ingeniería física. Finalmente en ese entonces a Colombia había llegado y se había traído a Manizales un microscopio muy potente que se llama de fuerza atómica y eso fue como lo que me motivó a elegir ingeniería física. Cuando estaba ya iniciando la carrera se presentó algo inesperado y es que pues estaba jugando fútbol, era buen deportista, pero mientras jugaba fútbol en una práctica en la universidad, tuve un dolor en el pecho impresionante que pues, luego me di cuenta que eso se llamaba arritmia cardíaca y ese dolor pues, me llevó como a sentir que perdía la visión, una sensación de que iba a morir. Y esa sensación era tan fuerte que pues quedé bastante preocupado. Fui al médico y el médico me hizo un examen, pues un tamizaje. En ese momento ya estaba bien, ya no tenía la frecuencia cardíaca alta, ya todo estaba perfecto. Y eso se empezó a repetir. Mandaban más pruebas los médicos, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, examen Holter, y todos seguían saliendo perfectos. Y pasaron los años, entonces a la par que iba haciendo la carrera, tenía esa otra preocupación de que sentía que cada vez me daban estos episodios, pero nadie los sentía más que yo. Y cuando ya iban los médicos, pues muchos empezaban a pensar que mi problema era psiquiátrico, o que yo estaba mintiendo, o que estaba buscando
algún tipo de excusa para no trabajar o para no ir a estudiar. Entonces, en cierto momento recomendaron que a mí me viera un psiquiatra y eso pues era muy frustrante. Me llamaron mentiroso en alguna ocasión, que ya que no veía alguna alternativa, no existía la tecnología en el país, o realmente es que los expertos en ese campo, que son los electrofisiólogos, son muy pocos. Estos factores me llevaron a pensar en hacer algo que me permitiera medirme a mí mismo. Y de ahí fue donde decidí hacer un monitor cardíaco, pero que no fuera solo una tecnología para 1 minuto, 2 minutos o 24 horas como lo hace el Holter, sino que fuera pues por episodios, por periodos mucho más largos, porque a mí me ocurrían estos episodios, por ejemplo, una vez cada 2 meses. Y eran episodios de unos 2 minutos o 3 minutos, entonces era prácticamente imposible de detectar estos episodios con tecnologías pues con las que estaban disponibles en mi ciudad. Empecé pues se me ocurrió la idea y también lo vimos como un emprendimiento, porque eso no era un problema que solo me pasaba a mí. Esto es un problema que le ocurre a mucha gente y ahora pues hoy en día con el COVID sí compite, pero de resto las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Entonces eso fue una motivación, porque sabía que podía hacer algo que impactara a más personas, y de ahí es de donde nació la idea de Electrodoctor, como un asistente para medir los potenciales eléctricos para el área de electrofisiología, y por eso electro y doctor pues como de asistencia, de apoyo al médico. Y en últimas, después de muchos años, porque fueron 17 años que estuve mal diagnosticado, con el propio dispositivo, pues ya lo tenía, había terminado el doctorado en la universidad, y con el propio dispositivo y gracias a esa formación y a todo ese conocimiento que pude adquirir y a la investigación que se realizó con un equipo interdisciplinario, esta tecnología pudo detectar lo que me pasaba, porque yo la utilizaba día y noche. Ya cuando la utilicé y detectó esas arritmias, los médicos inmediatamente vieron que era algo real y ordenaron que se me hiciera un estudio electrofisiológico de manera urgente. Y lo detectó un dispositivo que fue creado en mi ciudad con talento pues nacional, y que estuvo antes, a pesar de que tardó muchos años, la solución estuvo antes que hubiera llegado la solución de una tecnología importada, y pues hoy en día hemos podido utilizar esta tecnología para diagnosticar a otras personas que han pasado por lo mismo. Pienso que hemos logrado generar un impacto positivo pues comenzando por mi propia vida, porque esto cambió mi vida. Gracias a esta tecnología puedo decir que hoy en día estoy vivo, porque las arritmias cada vez eran peores y pude haber muerto. Y pues eso también nos permitió creer en nosotros mismos, porque había un escepticismo me acuerdo que el primer proyecto que presentamos al Ministerio de Comercio fue en el año 2003 para hacer esto, y la respuesta fue que era rechazado porque eso no se podía hacer en el país, y realmente tenía tanta necesidad que lo sacamos y pudimos demostrar que sí se podía hacer. Creo recordar inclusive la fecha, el 23 de agosto, hace 3 años, 4 años, estaba solo en la casa, bueno, en mi escritorio, trabajando, cuando quizás pues mi esposa estaba por fuera en ese momento. Yo era el único que estaba allí trabajando, cuando tuve como la necesidad como de sacar un bostezo y me hice una presión en la nuca, y pues mi teoría es que tal vez me presioné un nervio. Creo que hay un nervio por allí que pasa importante, que es el nervio vago,
El caso es que me induje una arritmia, pero tenía el aparato puesto. Al tener el aparato puesto, pues, o sea, lo primero fue que estaba como estirándome cuando sentí la arritmia, el golpe de la arritmia y que el corazón se disparó. Entonces me mandé la mano al pecho como del susto y del dolor, cuando sentí que tenía el aparato puesto. Entonces primero fue como, ay, me está dando una arritmia y estoy solo. Pero dije, tengo el aparato puesto, entonces inmediatamente cogí el celular y me puse y me conecté para mirar lo que estaba saliendo, y pues por primera vez veo esos trazos completamente descontrolados que jamás se habían podido ver. Y pues fue como un momento de esos momentos que llaman wow, un momento pues soñado, a pesar de que era de mucha preocupación. A la vez era un momento de mucha alegría, porque por primera vez estaba recopilando la evidencia y estaba demostrando que no estaba loco ni que era un paciente psiquiátrico, y pues ya era como la emoción de que iba a poder demostrar que eso era. Yo diría que por lo menos más de una docena de casos que eran muy difíciles de diagnosticar, y pues centenares de personas que han utilizado el dispositivo a las que les hemos cambiado el rumbo diagnóstico completamente. Madres cabeza de hogar, por ejemplo, eso para nosotros es muy satisfactorio ver que a una mujer madre cabeza de hogar de casi 40 años, que toda la vida estuvo con un problema y nunca le diagnosticaron, poderle cambiar el diagnóstico y pues ayudar a que tenga una vida más tranquila y con sus familias, eso llena de satisfacción. O sobre todo los diagnósticos más difíciles, personas que convulsionaban y no se sabía por qué, y era muy difícil de diagnosticar, pues afortunadamente ya se logró detectar para ellos el problema.